¿Qué tal? ¿Cómo están? Voy a hablar de la historia de los no docentes y puntualmente de la historia de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales o FATUM. En realidad, la historia del trabajador no docente es la historia de la FATUM, en la medida que de la mano de su federación todos los trabajadores no docentes obtienen derechos sociales, pero también y particularmente derechos políticos e institucionales. Por eso la historia de los no docentes es la historia de su federación o de la FATUM. Voy a dividir el marco histórico en cuatro momentos: el de nacimiento de la FATUN y de la democracia sindical, el segundo de división y reunificación de la FATUN y de lucha por los primeros escalafones, el tercer momento del repliegue, de inicio de la dictadura y posterior reapertura democrática, y el cuarto y último de los no docentes y el proyecto nacional que se inicia en el año 2003. La FATUN surge en abril del año 1949. Se hace un acto en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Participa el subsecretario de Política Universitaria de la Nación en representación del gobierno justicialista y vienen delegados no docentes de Córdoba, el único sindicato en su momento con inscripción gremial, de Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Litoral y Mendoza. Además, el subsecretario de Política Universitaria habla Iberio Fresneda. Iberio Fresneda era no docente de la Universidad Nacional de La Plata y se lo puede considerar el primer secretario general de la historia de la FATU. Este era un contexto de disputa con otros sindicatos, disputa por el encuadramiento, disputa por el derecho a tener un escalafón propio, una regulación propia, un sindicato propio. Por eso, FATUN en su origen disputa espacios con UPCN, ATE o SOM. Este es un contexto también de aparición del modelo sindical argentino, caracterizado por un lado por el derecho libre que tienen los trabajadores a crear un sindicato, nadie te obliga a crear un sindicato, pero a su vez la libertad se ejerce en el marco de un régimen de unidad promocionada. Los trabajadores son libres de unirse a un sindicato, pueden presentarlo frente al Estado y obtener la inscripción gremial, pero se habla de unidad promocionada porque solamente obtiene personería jurídica aquel sindicato con representación mayoritaria por actividad. Entonces, la FATUN va a exigir la inscripción de su sindicato y lo obtiene en el año 1968 como federación. Hasta ese momento solamente tenían inscripción algunos sindicatos de base. Y recién en el año 1975 se obtiene la personería gremial. También durante el peronismo es importante, en el año 1953 se sanciona la ley de convenciones colectivas de trabajo, que hoy permite, entre otras cuestiones, que los trabajadores no docentes tengan un convenio aprobado en el 2006. Y esta fue una época de fuerte intervención política de los sindicatos, a nivel nacional, en la Cámara de Diputados, de senadores, pero también en ministerios, gobernaciones y otras dependencias de poder del Estado. Esta centralidad de los trabajadores de democracia sindical, como lo llamaba Semilla Ramírez, un legendario dirigente no docente del sindicato de base de La Plata, favoreció para que, por ejemplo, cuando se discute en el año 1947 una ley universitaria, el bloque radical, que era opositor, con un proyecto que elevan Alfredo Calcaño y Luis de Lepiane, propongan que los no docentes participen del gobierno de las universidades con voz y con voto, con la particularidad de que estos dos no docentes, decía este proyecto de ley, tenían que ser designados con votación directa por la Asociación de Empleados de la Universidad, que es su órgano legítimo. O sea, el primer intento de que los no docentes voten y tengan voz y voto en los consejos de las universidades fue en el año 1947 y lo impulsó el bloque radical. Después finalmente este derecho se obtiene en el año 1974 con una ley aprobada en acuerdo entre radicales y justicialistas, pero se desarrolla en el marco del tercer gobierno de Juan Domingo Perón. Y también la democracia sindical, lo que permite que en el año 1948 se cree una ley que aprueba la Universidad Obrera Nacional y que esta Universidad Obrera Nacional tenga como rector a Cecilio Conditi. Cecilio Conditi era un trabajador, en su momento afiliado a ATE cuando la ATE estaba en la CGT. O sea, la FATUM nace en el marco del gobierno justicialista, nace en el marco del protagonismo de los trabajadores y de la democracia sindical. Esto es una idea que puede desarrollar muy fuerte la federación y que permite que en muchas universidades la representación política de los trabajadores está mediada por la representación gremial. Y esta idea fuerte que los trabajadores tienen que ser el centro, la columna vertebral del proceso político. El segundo momento de historia de la FATUM tiene que ver con la división y la reunificación de la federación y la lucha por los primeros escalafones. En el año 55 hay un golpe militar, se produce un debilitamiento y dispersión de todos los trabajadores de la Argentina y en ese marco también se incluyen los no docentes.
Hay procesos de vueltas e intentos de reunificar estos sindicatos de base después del 55 y el resultado de esta reunificación y de la lucha de los no docentes, en el año 1962 se sanciona el decreto 14.046, que es el primer escalafón de los trabajadores no docentes de su historia, que es aprobado por el Consejo Interuniversitario. El segundo escalafón se va a aprobar con el decreto 3.494 en el año 70 y va a ser promulgado un año después. Es interesante ver que este segundo escalafón fue resultado de una lucha importantísima de los no docentes en toda la década del 60, hasta el punto que en febrero del 71 hay una toma del Consejo de Rectores en la ciudad de Buenos Aires y hay varios dirigentes trabajadores presos. O sea, los trabajadores que supongan que les regalaron algo en su historia suponen mal. La historia de los derechos de los trabajadores se consiguieron con la lucha. Incluso muchos de ellos, como fue la sanción de este decreto, con muchos trabajadores presos. En el año 71 se divide la FATUM. Se divide, por un lado, la FATUM, que se recuerda, se denominó del Interior, que en el año 1971, en el mes de febrero, va a Rosario, hace un acto y junta las regionales de Cuyo, Rosario, Litoral, Tucumán, Tecnológica y Córdoba. La Tecnológica era la anterior Universidad Obrera Nacional. Por otro lado, camina la FATUM auténtica, que tiene como centro a los sindicatos de base de La Plata, del sur de Buenos Aires, y en abril del año 1973 se le integra el sindicato del base del noreste. La división de la FATUM transcurre entre el 71 y el 73. En el mes de septiembre del 73 se hace un encuentro en Río Ceballos, Córdoba, y se recuerda este encuentro como el Congreso Normalizador Preparatorio, que genera las condiciones para ir a discutir en el mes de noviembre del año 73 a Tucumán, a Orcomolle, el Congreso de Reunificación, cuyo logro hoy se recuerda el 26 de noviembre como un día histórico, como con el Día de los No Docentes, porque es el día que los no docentes rubrican su reunificación que había nacido en el año 1971. El Congreso Unificador es sumamente importante para la historia de los no docentes porque es uno de los momentos de mayor debate de la historia de los trabajadores. El Congreso Unificador de Tucumán, de Orcomolle, tiene 4 comisiones. Sesionan en 4 comisiones. La primera comisión, la comisión número 1, está vinculada a la discusión de modelo de universidad y ahí hay una crítica a la universidad liberal, al academicismo, a la universidad dependiente en el plano cultural, tecnológico, a las dificultades que tienen las universidades que sean islas democráticas sin tener un servicio social al pueblo y a la patria de las cuales dependen. Y hay una apuesta fuerte a poner la universidad al servicio del desarrollo nacional. Y también es interesante la Comisión 1 del Congreso Unificador porque discute una ley universitaria, las bases de una ley universitaria, propone la participación de los no docentes en igualdad de condiciones con voz y voto, propone también la participación de organizaciones sociales y productivas en los consejos y fomenta un servicio social obligatorio para los graduados. Y es interesante que la participación de los no docentes en el gobierno se consigue en el 74 y la ley del 74 también planteaba el ingreso de las organizaciones de trabajadores externas a la universidad al gobierno de la institución. Y uno puede plantear como hipótesis que fue parte del mandato de este Congreso. La Comisión 2 del Congreso Unificador estuvo vinculado al derecho laboral y gremial, hay una reivindicación de los convenios colectivos de trabajo, ahí se mandata a la Federación para pedir la personería gremial que finalmente se obtiene en el 75. Y también hay un tema fundamental en ese Congreso, porque la Comisión 2 de ese Congreso habla del régimen jubilatorio e instala el reclamo del haber del 100% móvil de las jubilaciones. La Comisión número 3 de ese Congreso discute un estatuto único para la reunificación, para el funcionamiento interno, y la Comisión número 4, sumamente importante, toca temas de coyuntura, apoya en su momento al gobierno justicialista, pero lo que es fundamental, que esa Comisión 4 mandata a la Federación para ingresar orgánicamente a la CGT. La FATUM ingresa a la CGT como mandato del Congreso de la Unificación de Orcomolle. Y buena parte de estas propuestas, como les comenté, ingresan a la ley del año 1974, que es la ley 26.654, que introduce el derecho con voz y voto en el gobierno de los trabajadores no docentes y la representación de organizaciones del mundo del trabajo al gobierno de la institución. El tercer momento de la historia de la FATUM es de repliegue, dictadura y reapertura democrática. En el año 74 se da un hecho terrible para la historia de las universidades y puntualmente para la historia de los no docentes porque el 8 de octubre del 74 asesinan a Carlos Miguel y a Rodolfo Achén, dos hombres fundamentales
de la historia del sindicalismo argentino, del Sindicato de Base de La Plata. Y en el 74-75 está atravesado por muchos conflictos internos, alguna intervención de la FATU en algunos sindicatos de base. Este es un tema sumamente polémico hasta la actualidad. Y en el 76 se inicia la etapa negra para la República Argentina, para los trabajadores. En abril del 77 asesinan al Semilla Ramírez. En junio del 76 Oscar Peralta de Luján. Y así otro sinnúmero de trabajadores y de trabajadores no docentes que son cruelmente asesinados y muchos de ellos desaparecidos por la dictadura. Y otros tantos exiliados en el extranjero resultado de las persecuciones. Después de esta noche negra de la dictadura en el 76 hay una reapertura democrática, caracterizada para los no docentes lamentablemente por la pérdida de parte de sus derechos sociales. La dictadura deroga el escalafón que habían conseguido en el año 71 y sus reformas, y también por los derechos políticos, porque a la vuelta de la democracia no se aplica la ley 26.654 que le daba voz y voto a los no docentes en el gobierno. Entonces eso obligó a los sindicatos de base a ir a pelear universidad por universidad el derecho que ya habían consagrado varios años después. En el 85, en Valle Hermoso, Córdoba, se hace un congreso extraordinario y se vota y se elige a Nelson Farina, creo yo, el dirigente gremial más importante de la historia de las universidades argentinas, no solo de los no docentes. No hubo ningún dirigente gremial de esa envergadura dentro de las universidades argentinas, que ejerce esa función desde su designación en el año 85 hasta la fecha de su muerte en noviembre del año 18. En el 87, resultado de la lucha de los no docentes, 1987 se sanciona el decreto 2213 de escalafón, que venía siendo reclamado del 83, que era parte de las consignas, porque tal cual recordamos ya de los años 60 los no docentes tenían el escalafón propio. Hay una lucha de los no docentes contra el neoliberalismo hacia fines del gobierno Alfonsín y también con Menem. Ahí están los actos, las movilizaciones de Farini, los compañeros y compañeras no docentes con Ubaldini y Hugo Moyano. Y en esta época oscura para los trabajadores, triste, de retroceso en muchos de sus derechos, ocurrieron cosas importantes para la federación, no todo fue negativo, y en el año 1995 se crea la FATUM, hoy obra social que tiene 40 delegaciones en 17 provincias y más de 90.000 beneficiarios entre la familia no docente. Y finalmente, el último periodo de la historia de los no docentes se inicia en el año 2003. Este es un año, uno podemos decir, que se consagra a todas las luchas históricas que van de los 40, 50, 60 y 70. Yo creo que los no docentes van cargando en su mochila la historia de las generaciones anteriores. Y la generación de Semilla carga la del proceso de creación de la FATUM, y la generación de Farina carga la de Semilla, y así sucesivamente. Yo creo que a partir del año 2003 la FATUM consagra lo que fueron décadas de lucha, resistencia, reivindicaciones y debate. Y todo esto se consagra en el 2006 en el Convenio Colectivo de Trabajo, que es el decreto 366. Era Néstor Kirchner el presidente, jefe de gabinete Alberto Fernández. Esto es un marco regulatorio que Farina discute con Alberto por intermedio de Hugo Moyano, al cual los trabajadores le deben ese maravilloso instrumento de promoción y defensa de sus derechos y la de su familia. Y esta época, la del kirchnerismo, también fue sumamente importante para el proceso de recomposición salarial y de plantas no docentes. En el 2006 había 41.401 trabajadores y trabajadoras en las universidades. En el 2015, 52.331. O sea, en una década aumentaron más de 10.000 trabajadores. Entonces hay un proceso de recuperación salarial, de reconocimiento de derechos y recomposición de las plantas, lo cual hace hoy que el sector trabajadores no docentes haya recompuesto sus ingresos en términos relativos mucho más alto que los trabajadores decentes, y que sea un actor fundamental en todas las universidades argentinas. Entonces, a los derechos sociales se les empieza a articular los derechos político-institucionales, y la FATUN empieza a avanzar en programas de capacitación. En el marco de un acuerdo paritario en el 2012 se inician tecnicaturas y licenciaturas en gestión universitaria. Después eso se continúa con diplomaturas de comunicación en organización sindical y formación sindical, y hoy se está avanzando evolucionando esas tecnicaturas a la fórmula de licenciaturas. O sea, los no docentes a partir del 2003 tienen su convenio colectivo, recomponen las plantas,
son actores fundamentales dentro de las instituciones, se forman, se capacitan y empiezan después a desarrollar y a mejorar todo el sistema de protección de la familia no docente, con la creación del Apart Hotel en Mar de Ajó el 26 de noviembre, el 17 de octubre también Apart Hotel de Villa Yardino, el Hotel Evita en Santa Rosa de Calamuchita, el Centro Recreativo Nelson Carfarina en Coronel Embrance. Así los trabajadores no docentes empiezan a tener derechos a la dignidad de ellos y su familia y a tener espacios de esparcimiento, espacios de recreación, de vacaciones para todo el conjunto de la familia no docente. Lamentablemente en el año 2018 fallece Farina. Es un hecho terrible para la historia del movimiento obrero y también sumamente triste para la historia de la Universidad Argentina. Y en el 2009, de la mano de Walter Merkins, de abril del 2019, se inicia una nueva etapa en la etapa de la FATUN, en la historia de la FATUN y los trabajadores no docentes, y le toca a Walter Merkins iniciar un nuevo ciclo que también ya tendrá su capítulo en la historia, que fue iniciado con la resistencia al gobierno de Mauricio Macri. Un saludo para todos y espero que les sea de utilidad el resumen.